Hola, soy Alisa Camila Quiroz Arcentales, pertenezco a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera de Trabajo Social, primer semestre. Yo les voy a hablar hoy sobre la lectura categorial. La lectura categorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis, lo que le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. En otras palabras, en base a la lectura de un texto se podrá crear nuestro propio texto. La lectura categorial tiene elementos y tiene pasos. Los elementos son 5. Esta es la tesis, que la tesis constituye la esencia y el núcleo del escrito. Es aquello que se quiere probar o demostrar. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿pero cómo busco la tesis en un texto? Para encontrar la tesis en un texto, nosotros lo que debemos hacer es sacar las proposiciones del texto, compararlas y ver cuál tiene mucha más categoría, mucha más coherencia en lo que se refiere al texto. Y ahí es como obtendremos nuestra tesis. Otro elemento son las proposiciones argumentales, pues su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener e incluso afirmar la tesis. Las proposiciones subargumentales son otro elemento de la lectura categorial, pues estas argumentan cualquier proposición argumentada. Es decir, no importa si ya tiene un argumento, sino que busca darle otro soporte más argumentado. Entonces, desde otra perspectiva, esto se le considera subargumentales. Otro elemento son las proposiciones derivadas. Estas condensan y contienen las consecuencias categoriales en cuanto a teoría. Y las prácticas, pues estas desprenden de la tesis totalmente. Se desprenden de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. Y por último, como otro elemento tenemos las proposiciones definitorias. Como su misma palabra lo dice, definitorias, o sea, definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. Ahora, los pasos para realizar una buena lectura categorial son 5. El paso número 1 es la decodificación terciaria. Esto consiste en comprender las ideas principales de todo el texto. El paso número 2 es el análisis elemental. Consiste en separar una a una las macro proposiciones principales. Entonces, como su mismo lo dice, analizar todo desde lo más amplio para sacar algo muy pequeño, muy principal. El paso número 3 es identificar la tesis. ¿Esto qué quiere decir? Que las demás proposiciones se deben hacia esta y derivan del mismo. Desde cuando comencé explicando la lectura categorial, pudimos observar que un elemento principal es la tesis. Entonces, de esta es que deriva todo el trabajo, todo el proceso. El paso número 4 es confrontar la tesis. Esto quiere decir realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones, para que todo el trabajo esté bien hecho. Y el paso número 5, que es el último, es releer el documento. Pues lo que aquí debemos hacer es desarrollar una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. Es decir, debemos leer todo, verificar que todo esté bien para poder decir que tenemos una lectura categorial bien hecha. Bueno, muchas gracias, espero hayan comprendido el tema y esta fue toda mi intervención.